Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que nos visitan, aquellos que están aquí presentes, aquellos que están en forma virtual, a través de sus pantallas, a través de las pantallas en esta tarde, casi noche. Gracias, Albi, gracias a los hermanos que han acompañado en la música, en la apertura y en cada uno de los coros que hemos cantado en esta noche, que, bueno, seguramente no hemos cantado por cantar. Siempre que alguien tiene que preparar una apertura de reunión, y en la forma habitual que lo hacemos, a través de la música, la alabanza, siempre se lleva un hilo conductor. Y es tan variado como variados somos los que de tanto en tanto nos toca hacer las aperturas. Y en esta tarde, casi noche, el hilo conductor ha tenido que ver con un tema, ¿sí? Que es precisamente acerca del amor, el amor de Dios. Un tema que es vasto, ¿sí? Es inmenso, no lo podemos delimitar, pero en la sabiduría de Dios, Él ha sabido resumirlo perfectamente en un versículo que lo vamos a compartir dentro de un ratito, muy conocido mundialmente. Pero hablar del amor de Dios es siempre quedarnos cortos a la hora de manifestar, en primer lugar, lo que ha significado para nosotros, en segundo lugar, lo que significa para este mundo que no conoce el amor de Dios o que conociéndolo lo rechaza, ¿sí? Y en tercer lugar, lo que significa un amor de Dios rechazado para todos aquellos que conscientemente le dijeron que no a Dios y que hoy, o a lo largo de estos siglos, pasaron a la eternidad rechazando ese gran amor. Sin embargo, si existe alguien en la tierra que puede contar a otro o mínimamente explicar a otro lo que significa el amor de Dios, del amor de Dios, somos aquellos que hemos sido alcanzados por ese amor. Somos todos aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Somos todos aquellos que hemos conocido de primera mano, en forma experimental, lo que significa ser amado como jamás nadie nos amó y nos amará. Y uno puede decir, más grande que el amor de un esposo a la esposa o viceversa, más grande que el amor de una madre, más grande que el amor entre hermanos, sí, mucho más grande, porque ninguna de estas manifestaciones de amor alcanzan el punto más alto de demostración que Dios hizo hacia toda la humanidad. Y puedo decir hacia cada uno de nosotros, y puedo aún decir más, hacia mi propia persona. Quisiera que en esta noche podamos apreciar un poco más acerca de este gran amor. Vamos en primer lugar a leer un pasaje ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 19. Ya lo hemos compartido este pasaje en otra predicación del Evangelio, es cierto, pero yo quisiera que notemos algo, ¿sí? Que notemos algo en esta expresión, en esta oración que el apóstol Pablo, escritor de esta carta a los hermanos de la iglesia en Éfeso, la ciudad de Éfeso, también una carta circular que tenía que hacerse correr en las diferentes iglesias de la zona, y bueno, nos ha llegado a nosotros también, acá a Chipoleti. Y Pablo hace algo que cuando lo leemos nos impacta profundamente. Él dice, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a escribir algo que seguramente oró antes, porque esta es una oración, es un ruego, una petición de Pablo a Dios, y tiene un destinatario, o tiene destinatarios. Esos destinatarios son para la iglesia de Éfeso en primer lugar, en su momento en que se leyó, en que se recibió y se leyó esta carta, para todas las iglesias de la zona, cuando se iba haciendo circular esta carta, y es para todos los tiempos, y es para toda la eternidad, porque es una petición absolutamente necesaria y profunda. Y nosotros también podríamos orar exactamente de la misma manera, con la misma, con el mismo énfasis, con la misma pasión que Pablo tenía al orar estas palabras,
porque sabía a quién se dirigía y sabía bien qué es lo que él pedía. Y lo sabía precisamente por su propia experiencia de conversión, de haber pasado de ser un perseguidor de la iglesia y de los cristianos a ser un hombre rescatado por Dios, perdonado por la obra de Cristo, camino hacia una de las ciudades de Medio Oriente allí, para ir a buscar precisamente a los cristianos. Pablo ora de esta manera. Dice, y no lo hago de cualquier manera, yo doblo mis rodillas. Una cosa es orar simplemente, otra cosa es caer rendido de rodillas por el peso de la petición y por el peso de lo que él le va a pedir a Dios. Y entonces él dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, es una petición para que le dé a la iglesia lo siguiente: conforme a las riquezas de sus glorias, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta oración que hizo Pablo por el pueblo de Dios en Efesios 3, 14 al 19, es precisamente una oración para que la iglesia, compuesta por cada uno de aquellos hombres y mujeres, solos o familias o matrimonios, que se iban sumando cada día más por la predicación del Evangelio, pudiesen cada día más crecer en este conocimiento. Uno puede preguntarse, bueno, ya soy salvo, ya soy un hijo o una hija de Dios, ya conocí acerca del amor de Dios, me basta, me alcanza, me sobra, sí, pero siempre es necesario más. Con Dios siempre es necesario más. Y mucho más cuando pensamos acerca de la inmensidad del amor de Dios, que se extiende desde eternidad pasada a eternidad futura, que se extiende en la historia de la humanidad desde el mismo huerto de Edén hasta la última persona que se convierta en esta tierra, y aún mucho más allá del rapto de la iglesia de esta tierra. El amor de Dios no cesará de actuar, aun cuando haya juicio de por medio para esta humanidad. El amor de Dios no puede cesar, porque Dios mismo es amor y Él no puede negarse a sí mismo. Pablo dice, quiero que sean capaces de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y parece realmente una paradoja. ¿Cómo podemos conocer un amor que excede todo conocimiento? ¿Cómo puede ser que conozcamos un amor que sea mucho más grande que nuestra capacidad de entender? Es que en esto radica precisamente la grandeza de Dios, en la forma de amar y de manifestar el amor. Nosotros no amamos a Dios simplemente porque Él nos amó primero, aunque la Biblia lo enseña de esta manera. Y perdonen la expresión de simplemente, como si fuera una cosa vana. ¿Sí? Trato de hacerlo más sencillo para que lo podamos comprender. No amamos a Dios solamente porque nos amó primero. Amamos a Dios por todas las muestras de amor que hemos tenido a lo largo de toda nuestra experiencia, desde el momento que nos convertimos hasta esta hora y hasta este momento. Pero es cierto que ese amor o ese conocimiento del amor de Dios va creciendo día a día. Va creciendo día a día en la medida en que nosotros nos vamos relacionando con Dios a través de su palabra, a través de el crecimiento de nuestra vida espiritual, a través de la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es una revelación, que se analiza con la mente. Es cierto, Dios no se revela de una forma tal que no lo podamos comprender, pero es algo que se recibe en el Espíritu, que se recibe, se cree y se experimenta en todas las áreas de nuestra vida. Creo que cuando Pablo ora de esta manera, posiblemente algo vio en la iglesia de Éfeso. Quizás faltaban muestras de amor genuino, quizás había situaciones de luchas entre ellos, quizás había un acostumbramiento en su relación entre ellos, en su relación con Dios. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que Pablo está orando para que la iglesia sea capaz de manifestar este amor.
Ahora, es cierto que cuando la iglesia en este sentido crece en el conocimiento del amor de Dios, no puede quedarse solamente o exclusivamente con una cuestión de la mente o con una cuestión de entendimiento. Tiene que ser precisamente en un nivel espiritual que se manifieste por medio de nuestra vida. Entonces, este conocimiento del amor de Dios, por el cual está orando Pablo, tenía una meta, sin duda. Es que sean capaces ellos de comprender, pero a la vez de transmitir este amor. La palabra de Dios expresa que el mundo creerá en Cristo en medio de su iglesia cuando vean cómo somos capaces de amarnos entre nosotros. Y quiero decirles que es algo con lo cual luchamos muchas veces. Tan distintos, tan diferentes, de tantos ámbitos distintos, venimos cada uno de nosotros, cada una de las personas que conformamos la iglesia de Cristo, que a veces nos centramos solamente en las cosas que nos diferencian, pero no verdaderamente en las cosas que nos unen. Y si hay un elemento que es unificador en las relaciones entre los hermanos que componemos la iglesia de Cristo, es nada más y nada menos que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y de esta forma se manifiesta entre todos nosotros. Pero no es solamente entre nosotros, es hacia todas las personas. Yo creo que sí, vivimos en un tiempo en donde es difícil amar a la humanidad. Es difícil amar a la humanidad, es muy difícil. Tanta manifestación de odio hacia Dios, ¿sí? Un odio directo, un odio con todo lo que tenga que ver con la persona de Dios, con la persona del Señor Jesucristo. Un odio manifestado desde lo religioso inclusive. Un odio manifestado desde el gobierno, un odio manifestado desde la sociedad, desde las formas y las costumbres. Habiendo pasado por alto seguramente toda aquella enseñanza judeocristiana que veníamos recibiendo, que venía recibiendo las generaciones anteriores a la nuestra, pareciera como que hizo un parate diciendo esto ya no nos sirve, no nos alcanza. Seguramente que el hombre es mucho más grande que el pensamiento acerca de Dios y por lo tanto la mejor forma de hacer que esta humanidad deje de pensar en Dios es mostrarle otras posibilidades lejos de Dios. Es muy difícil amar a la humanidad hoy en día, muy difícil. Muy difícil. Tanta maldad manifestada, tanta práctica de maldad, tanto mal en el corazón del hombre que se manifiesta cada vez con mayor impunidad hacia aquel que lo quiera ver, poniéndole rótulas de aceptación o de derechos adquiridos o de derechos que quiero tener, y mostrar lo que hago, mostrar lo que soy sin importarme absolutamente nada, en donde las palabras como el pudor, como el buen nombre, ya no tienen valor, no tienen sentido. Y si es algo que yo quiero hacer y vivir de esta manera, tengo mi derecho y por lo tanto lo tenés que respetar. Y no hay nada que puedas decirme al respecto, pero sí yo puedo decirte todo lo que sea en contra acerca de tu fe y tu creencia. Esta es la sociedad en la cual vivimos. Cada vez es más difícil amar al mundo. Eso nos pasa a nosotros. Pero cuando hablo del mundo no hablo del sistema, sin duda, estoy hablando de las personas que componen este mundo. Pero la palabra de Dios nos sigue enseñando, nos sigue diciendo otra cosa. Nos sigue diciendo otra cosa. Miren, una de las verdades que encontramos en la palabra de Dios es que todo este mundo es amado por Él, pero todo este mundo es amado por Él individualmente, personalmente. Dios ama a cada persona que habita en esta tierra. Y uno puede empezar a pensar en todos aquellos que mataron, en todos aquellos que asesinaron, en todos aquellos que violaron, en todos aquellos que defraudaron, en todos aquellos que hicieron tanto mal. Y uno pregunta, ¿Dios los ama precisamente a cada uno de ellos? Y no tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Ninguna duda. Si fue capaz de amar a nuestros primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, habiendo desobedecido por voluntad y decisión propia un mandamiento tan claro que Él les dio de no coman del fruto de ese árbol, porque el día que coman ciertamente morirán. Era una orden tan clara, tan meridiana, tan sencilla, que aún siendo así,
decidieron no confiar en Dios y decidieron hacer su propia voluntad, por supuesto, tentación de por medio por parte de Satanás. Y sin embargo, Dios los siguió amando y proveyó para ellos las primeras muestras de amor que tenían que ver con un sacrificio para cubrir la desnudez en la cual ellos se descubrieron. Y fue una figura maravillosa de lo que significa ser cubierta nuestra vergüenza de ser hombres y mujeres pecadores por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es la persona de Jesucristo el Salvador. El pasaje que mencionaba Albi al principio, Jeremías 31:3, lo vamos a leer nuevamente. Jeremías 31:3 dice así, o lo escuchamos así lo leímos, diciendo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esto ha sido una constante de parte de Dios, no solamente para pueblos, no solamente para naciones, no solamente para familias, no solamente para grupos, no solamente para tribus, ha sido una constante para todas las personas, individuos, uno por uno, en los cuales Dios ha extendido su misericordia en todos los años en que han vivido en esta tierra y que seguramente no les ha faltado oportunidad de escuchar acerca de este gran amor para con ellos. Él ama a todos por igual, así lo dice Juan 3:16, pero también lo hace en forma personal. ¿Quién puede dar testimonio de esto? Bueno, cada uno de los que estamos presentes en esta noche o cada uno de aquellos que están conectados a través de las redes en esta oportunidad, si no es un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Si es un hijo o una hija de Dios, perdón, si no lo es, no lo puede manifestar, pero sí que podemos decir que Dios me amó a mí personalmente. Cada uno de los que estamos presentes tenemos una historia de esa manifestación del amor de Dios. Porque tuvimos que llegar a ese punto para comprender de qué manera Dios me amaba. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Su naturaleza es eterna. La misma cita nos revela que el amor de Dios por cada uno de nosotros es eterno, que la leíamos recién en Jeremías 31:3. Su amor es eterno como Él es eterno, y es por su gran amor que nos atrae hacia Él mismo y nos prolonga su misericordia. Durante toda la eternidad seguiremos experimentando y disfrutando del amor de Dios. Efesios capítulo 1, volvemos a la carta a los Efesios, pero esta vez en el capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el pensamiento, este es el plan de Dios para cada persona. Así es como Dios quiere que sea cada persona en esta tierra, ¿sí? Santos y sin mancha delante de Él. Pero dice que esta es la condición. El plan es este, pero la condición es, y el motor o el leitmotiv de la voluntad de Dios en este sentido es en amor, el amor de Dios, porque nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ama desde la eternidad y nos ama hasta la eternidad. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia, pero también dice que nos ha amado porque Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió, nos amó y guardó desde antes de que el mundo fuera. Podríamos decir, tal pensamiento es demasiado grande para mí. Y por supuesto que es así. Por supuesto, lo escucho, lo leo una vez y lo leo otra vez y lo leo otra vez. Y la verdad es que cada día tengo que pedir, Señor, dame sabiduría para comprender la inmensidad de esta manifestación de amor hacia mi persona. El amor de Dios es irresistible. En Cantares capítulo 8, versículo 6, hay una afirmación simple y poderosa. Dice, porque fuerte como la muerte es el amor. Porque fuerte como la muerte es el amor. La muerte es algo irresistible. Por más que alguien quiera ponerle freno, en algún momento habrá de llegar. Nadie puede detenerla cuando nos encuentra. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, venció a la muerte.
Cuando Cristo murió y resucitó, venció a la muerte y comprobó y mostró que el amor es más fuerte que la misma muerte. Lo más negativo que puede conocer el ser humano, que es precisamente el cese de su existencia en esta tierra, fue vencido por lo más grande que el ser humano puede conocer en esta tierra, que es precisamente el amor de Dios. Porque conocer acerca del amor de Dios es conocer inmediatamente aquello que vence y que venció a la muerte y a quien tenía el imperio de la muerte. Cristo muriendo en la cruz, pero resucitando de entre los muertos, venció a la muerte. Este amor que es mostrado y demostrado a la humanidad es nada más y nada menos que el mejor ejemplo que podemos encontrar de amor supremo en esta tierra. Miren, cuando uno piensa precisamente en el pasaje de Romanos acerca de la excelencia del amor, manifestado y experimentado por cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, nos encontramos con aquella palabra que dice el apóstol Pablo: yo estoy seguro, dice él, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el amor de Dios por nosotros es individual, es personal. Nos ama donde estamos, nos ama como estamos, pero con un objetivo de cambiarnos de esa posición de condenación y ponernos en una posición de salvación, de dejar de ser hombres y mujeres perdidos para ser hombres y mujeres salvados, de conocer su misericordia, de conocer su bondad, de conocer su paciencia, y todo esto se envuelve nada más y nada menos con la inmensidad del amor de Dios manifestado hacia cada uno de nosotros. Un amor que es eterno, un amor que existe desde antes de la fundación del mundo, un amor que se va a prolongar más allá de la eternidad futura, pero también es un amor que invita a no ser resistido. Y esto es un gran misterio para mí. Es un gran misterio. ¿Saben por qué? Porque existe algo en el ser humano que llega al punto del conocimiento del amor de Dios en donde puede decidir si quiere o no quiere. Es un gran misterio. Pero también me permite ver y conocer a Dios de otra manera. Aquel que es capaz de ofrecer todo el amor, todo el perdón, pero deja también en la responsabilidad de cada uno de aquellos que reciben o que escuchan acerca de este amor, de recibirlo voluntariamente. Nunca es por la fuerza. Alguien dijo que el Señor Jesús nunca entra a las patadas en la vida de nadie, nunca rompe las puertas de la vida de nadie. Sí puede irrumpir con poder, sí puede irrumpir con presencia, sí puede irrumpir con toda la fuerza del Espíritu, pero es el gran misterio que yo encuentro, cómo puede haber personas que se resistan precisamente a esta manifestación de amor. Es cierto, detrás de esto que estoy diciendo puede haber una serie de enseñanzas teológicas al respecto, pero sí yo me recuerdo a mí mismo resistiéndome durante tiempo a las manifestaciones de amor de Dios hacia mi vida. Sí me recuerdo haber escuchado claramente el Evangelio de Salvación y haberlo comprendido antes de mis 14 años, y sin embargo lo dejaba pasar, lo dejaba para después. Decididamente le decía que no a Dios. La paciencia de Dios fue muy grande para conmigo y para con todos los que estamos aquí, porque en algún momento tuvimos que caer rendidos ante la manifestación de ese amor. Para todos aquellos que somos hijos, hijas de Dios, es un buen momento para detenernos, para darle gracias a Dios por este presente que nos permite vivir. Porque es un presente que se vive dentro del ámbito del amor de Dios. Para vivir, para compartir, para contar a otros, pero también para disfrutar en la comunión con Dios. Miren, hoy en la Cena del Señor, cuando Pablo compartía aquellos pasajes, me venían a la mente precisamente estos aspectos de la relación de la comunión con Dios. Y la Cena del Señor es nada más y nada menos que una muestra práctica de lo que significa amar al Señor. Porque nos centramos precisamente en su obra, en su persona, en lo que Él hace, en lo que Él es, en lo que Él hizo. Y
como un abismo que responde a otro abismo, nuestro corazón lleno del amor de Dios puede responder en alabanza y en adoración. Y esto es exclusivo para los hijos y para las hijas de Dios, no es para este mundo. El Señor, cuando estuvo en el aposento alto, a punto de instituir lo que sería la práctica de la iglesia como obediencia a su mandato de hacer memoria de mí a través del pan y de la copa, ¿sí? Hasta que venga, lo hizo solamente con el núcleo que creía en él. Judas tuvo que irse de esa mesa, Judas tuvo que salir de ese lugar, porque ya no solamente él había decidido rechazar a Cristo, Satanás había tomado posesión de su persona, de su corazón, y no tenía cabida y no tenía lugar. El Señor compartió ese tiempo de intimidad solamente con aquellos que eran capaces de creer y también capaces de amarlo. Y ese mandato planteado por el Señor para los discípulos fue la enseñanza que quedó plasmada en la palabra de Dios para todas las generaciones que vendrían después. Y entonces cada vez que participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es responder en amor, el inmenso amor que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Ahora, no existe mejor ejemplo para conocer el amor de Dios o tratar de vislumbrar este gran amor de Dios que entender que el Señor Jesucristo pagó el precio completo por nuestros pecados. Es un amor extraordinario. Y creo que es una palabra que aún en su magnitud se queda corta para tratar de definir lo que significa ser amado por Dios. Cuando uno va a Juan 3:16, por ejemplo, vamos hacia allá, un pasaje tan conocido, nos encontramos con esta expresión de parte del Señor Jesucristo. Y lo hace el Señor contándoselo a un hombre que estaba acostumbrado a vivir bajo el cerco de la ley, vivir bajo el régimen de la ley de Dios. Y el Señor le tiene que decir a este hombre que se llamaba Nicodemo, mirá Nicodemo, está bien, está perfecto lo que hace, pero te falta una sola cosa, tenés que nacer de nuevo. Y nadie puede nacer de nuevo si no conoce acerca de este gran amor de Dios. Y cuando conoce acerca de este gran amor de Dios comparado con lo que nosotros somos como hombres y mujeres pecadores, entonces, ¿qué es lo que queda por decidir? ¿Qué es lo que queda por hacer? Reconocer que somos amados de una forma tal que excede nuestro conocimiento. No merecemos ser amados por Dios. No hay nada en nosotros que atraiga de alguna forma el amor de Dios. No, es por su pura voluntad que Él decidió amarnos a pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de lo que el hombre y la mujer sin Dios es. De tal manera amó Dios. No alcanza las palabras adecuadas para expresar lo extraordinario del amor de Dios. Es tan grande, es tan majestuoso, tan sublime que sería imposible de definir en una sola palabra. De tal manera nos amó que dio a su único hijo, la expresión más grande de amor conocida en esta tierra. La más grande. Aun cuando conozcamos situaciones de sacrificio de madres para con sus hijos, de padres para con sus hijos, de cónyuges entre sí, de desconocidos hacia desconocidos, puede sin duda haber manifestaciones de amor, pero no hay ninguna que se asemeje a esta gran manifestación, esta extraordinaria manifestación de amor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos pecadores inmerecedores. Y es desde este lugar en que nosotros apreciamos lo que significa ser amados cuando no teníamos nada que ofrecer para darle una causa, una razón para que Dios nos ame. Él nos amó de su propia voluntad, de su propia esencia, porque Dios es amor. No fue un capricho de Dios a amarnos, fue su voluntad la que miró nuestra necesidad y así lo hizo. Miren, hermanos, cuando uno hace un repaso en las Escrituras, especialmente en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de la forma en que el Señor se acercaba a las personas, lo que sin duda los impactaba no era solamente el poder de Él manifestado en milagros para cambiar situaciones específicas de personas, dando la vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, levantando a los muertos de su lecho de muerte, haciendo oír a un sordo, haciendo hablar a un mudo, manifestaciones de su poder. La pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Por qué? Porque los amó.
acercarse a una mujer que es encontrada en pleno acto de adulterio, tirada en el medio del círculo de hombres, dispuesta a apedrearlas, y decirle, te perdono, muestra de amor. Acercarse a un pozo, a una mujer que era repudiada por todo un pueblo, porque había tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco lo era, y siendo objeto de ser señalada por todos aquellos, a tal punto que iba a una hora donde las mujeres habitualmente no iban a buscar agua al pozo, esto al mediodía, cuando más calor hace, y sin embargo el Señor le manifiesta su amor en recibirla como tal, pero para cambiarla. Ver al Señor de qué manera contempla a aquellos amigos que bajan, 4 amigos que bajan, a aquel paralítico rompiendo el techo en una forma de decir, esta persona a nosotros nos interesa y creemos en que el Señor Jesucristo puede cambiarlo. Y el Señor no los defrauda porque los amó. Acercarse a un estanque y ver a aquel hombre que hacía más de 30 años paralítico, que estaba tratando de encontrar algún milagro que cambiase su condición, y sin embargo el Señor, Dios caminando en medio de ellos, lo levanta de su postración, lo hace porque lo amó. Es decir, cada una de aquellas manifestaciones de poder de parte del Señor Jesucristo sirvieron para que vean que Dios estaba en medio de ellos para salvarlos, pero porque los amaba. Ahora traigamos a la memoria cada una de nuestras experiencias personales. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿De qué situaciones familiares nos libró Él o nos ayudó para que nuestra vida sea distinta? Bueno, yo puedo pensar que a mis 14 años, sin tener a mi papá presente, siendo criada solamente por mi mamá, habiendo pasado por diferentes situaciones difíciles, la figura paterna ausente, algo que a mí me hacía mal porque no tenía a mi papá, y sin embargo cuando me hablaron acerca del amor de Dios, me presentaron a este Dios maravilloso que quería ser mi padre y llenó toda esa necesidad. ¿Pero por qué? Porque me amó. Y es así que cada una de las veces en que le contamos a otro acerca del Señor Jesucristo, cada vez que con amor le decimos a esa persona que es pecadora, que es pecador, y que el único que puede cambiar esa condición presente, pasada, futura y eterna es Dios, es porque Dios lo ama. Cuando Pablo oraba a los hermanos de Éfeso, doblo mis rodillas para que sean capaces de conocer esta inmensidad de amor, su altitud, su profundidad, su amplitud, es decir, todas las áreas físicas que pueda abarcar este amor, era nada más y nada menos para que cuando le contemos a las personas acerca del Señor Jesucristo, acerca de Dios, le contemos que Dios los ama. Pero este Dios que ama también es un Dios justo. Y yo no creo que Dios alegremente, aquel que tiene poder para salvar y perdonar, también tiene poder para enviar a la condenación a todos aquellos que niegan o que rechazan el amor de Dios. Yo no creo que Dios lo haga esto de una forma alegremente. Yo pienso en aquel pasaje del Señor Jesucristo cuando antes de ir a la cruz contempla a la ciudad amada, a Jerusalén, y llora contemplando aquella ciudad diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerlos como la gallina recoge a sus polluelos. La idea es de una madre que extiende sus brazos para cuidar a aquellos que están en peligro. Y neciamente aquellos que estaban en aquella ciudad, en Jerusalén, la ciudad de Dios en esta tierra, voluntariamente decidieron salir de esa cobertura, salir de ese cuidado, salir de esa protección, y no solamente lo hicieron, sino que también se opusieron al punto que mataron al Santo de los Santos. Enviaron la mayor manifestación de amor de Dios en este mundo, personificada en su propio Hijo, lo enviaron, lo entregaron para que muera en una cruz. El Salmo 36 dice lo siguiente. Nuestra versión lo expresa de una manera, hay otras versiones que lo expresan de otra forma. Pero el Salmo 36 dice así.
Versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Otra versión dice, cuán precioso es Dios tu amor. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Es la misma expresión que el Señor Jesucristo utilizó cuando habló acerca de este amor que sentía por Jerusalén y que como una madre que quería cobijar, lo quiso hacer y aquellos no quisieron. Pero aún así todo, hasta el día de hoy, el amor de Dios sigue siendo precioso, sigue siendo maravilloso, sigue siendo sublime, porque cuando los hombres quieren reconocer su pecado delante de Dios y quedan desnudos delante de Dios, saben que no tienen otro lugar a donde ir que no sea Dios mismo, ser protegido por las alas de su amor. Esto es lo que Dios hace y esto es lo que Dios quiere hacer. Isaías capítulo 53, versículo 12 dice, por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje está describiendo lo que significó la entrega del Señor Jesucristo por amor por cada uno de nosotros. Derramó su vida hasta la muerte. Y si bien esto se cumplió en la cruz del Calvario, e Isaías lo mencionó muchos siglos antes, pero esta frase derramó su vida hasta la muerte, resume lo que significa el punto más alto del amor de Dios manifestado para toda la humanidad. Miren, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento indica que sin derramamiento de sangre no hay expiación o perdón de pecados. Por eso era necesario que se hicieran sacrificios de tanto en tanto. Sacrificios personales a través de animales que se entregaban para que la sangre derramada cubriera por un tiempo los pecados cometidos. Pero eso era por un poco de tiempo o año tras año, cuando el sacerdote tenía que presentarse con sangre ajena de sacrificio derramado, de sacrificio realizado, para que sus pecados sean cubiertos, para que los pecados de su familia sean cubiertos y para que los pecados del pueblo sean cubiertos. Pero en este caso, en el pasaje de Isaías que hemos leído, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, está hablando del único sacrificio definitivo. Está hablando de la muestra de amor más grande, aquel, como escuchábamos hoy, que por nosotros fue hecho objeto de la ira de Dios, fue hecho pecado, no pecador, pecado, objeto de la ira de Dios, para que habiendo llevado adelante este sacrificio a nuestro favor, nosotros pasemos a formar parte de la familia de Dios y ser hechos hijos e hijas de Dios. Derramar la sangre no es poca cosa. Si tuviéramos que ejemplificar esto, tendríamos que leer el relato de los evangelios hablando acerca de lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero Él derramó su sangre. Esa fue la medida de su amor para que nosotros podamos ser hechos justos delante de Dios. Justo delante de Dios. ¿Por qué Dios me amó así? Podría ser nuestra pregunta final en esta noche. ¿Por qué Dios se empeña en amarnos así? Porque Dios es amor. Dios es amor. No podemos buscar otra explicación mejor o más grande que la que está expresada precisamente en la palabra de Dios. Dios es amor y por lo tanto no puede actuar de otra manera, pero también es un Dios justo. Porque aquel que te ama y te perdona hoy o quiere perdonarte hoy, será aquel que te ama, pero te juzgará por rechazar este amor. No me imagino al Señor Jesucristo, quien habrá de juzgar a vivos y a muertos, hacerlo de una forma fría, automática. Yo creo profundamente que el juicio que el Señor hará sobre todos aquellos será un justo juicio, pero habrá un peso por todos aquellos que no quisieron, porque será el reflejo en magnitud de lo que Él sintió por su Jerusalén. ¿Cuántas veces quise y no quisiste?
Y son palabras que podrán replicarse en toda una humanidad que negará a Cristo, que no querrá creer en Él, que se apartará de Él, que no querrá saber nada de Él y que sin embargo irá camino hacia una condenación eterna. Y tranquilamente el Señor podrá decirles: ¿cuántas veces quise y no quisieron? ¿Cuántas veces quise y no quisieron? Toda la vida del Señor Jesucristo demostró el carácter amoroso de Dios. Pero la cruz de Cristo demostró el amor de Dios más claramente que ningún otro acto aquí en esta tierra. Si las personas miraban al Señor Jesucristo, sí podían decir qué amoroso que era Dios. Pero si las personas contemplaban a Cristo muriendo en la cruz, podrían decir qué inmenso que es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quisiera que en esta noche pensemos en nuestra condición de hombres y mujeres pecadores. Para los que estamos, o muchos los estamos aquí presentes, presencialmente o a través de lo virtual, pecadores perdonados, salvados, amados, y que seguimos siendo amados por Dios. Aquellos a los cuales la misericordia de Dios se extiende cada día y lo hace para enseñarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo. Pero también puede ser que haya pecadores perdidos hasta este día, que todavía no han aceptado a Cristo como Salvador, que todavía no han entendido que este amor de Dios tan grande es para cada uno de ellos también. Si lo fue para mí, si lo fue para Caro, si lo fue para Marta, si lo fue para Alan, y podríamos nombrar a muchos de los que estamos aquí presentes, también es para todo aquel que quiera creer en este gran amor manifestado por Dios, pero que entienda que el rechazo es también una decisión, que el no querer es también una decisión, pero que sobre toda decisión hay consecuencias. Aquellos que hemos tomado la decisión de creerle a Dios y de creer que esa muerte en la cruz era lo suficientemente efectiva para limpiarme de todo pecado, perdonarme de toda maldad, hubo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para nosotros? Salvación y vida eterna. Pero pienso en todos aquellos que en el día de hoy, y habiendo trabajado durante tantos años en servicio de sala velatoria, y habiendo visto pasar tantas personas que se fueron de este mundo sin haber conocido a Cristo, sus decisiones los llevaron a una eternidad, por una eternidad de condenación. El amor de Dios sigue presente hoy. Y el amor de Dios sigue manifestándose hoy. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y esta es la oración de la iglesia. Esta es la oración de una congregación. Es la oración que se replica en todas partes del mundo, en todo lugar donde haya 2 o 3 reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en medio de ellos, en el vínculo, en la intimidad de esas iglesias donde haya personas que hayan conocido el amor de Dios, no se pueden callar porque se lo van a contar a otros, pero se lo van a contar a otros con la verdad completa. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que cree en el Hijo, cree también en el Padre y tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que voluntariamente no quiere creer, la expectativa de condenación estará para él o para ella. Hoy podemos disfrutar de este amor de Dios que nos ha sido dado por el Padre. Hoy lo podemos disfrutar, pero también, sin duda, que tenemos el privilegio y la responsabilidad de contarles a otros acerca de este gran amor. Cuando Pablo dice allí en Efesios 2:4 del gran amor con que nos amó, ¿cuál es la imagen que viene para nosotros? Una cruz. Una cruz.
El gran amor con que nos amó tiene que ver con una cruz. El gran amor con que nos amó tiene que ver con un sacrificio. El gran amor con que nos amó tiene que ver con alguien que ocupa mi lugar y tu lugar. El gran amor con que nos amó tiene que ver con alguien que derrama hasta la última gota de su sangre en nuestro lugar. El gran amor con que nos amó es el mismo amor con que nos ama hoy y es el mismo amor con que ama a las personas que todavía necesitan conocer de la gran y extraordinario amor de Dios. Si alguien en esta noche se reconoce pecador, sin necesidad de compararte con nadie, la única medida es la santidad de Dios, la justicia de Cristo, la perfección de su persona. Y ante esta comparación, todos en esta tierra quedamos menos cero. Nada, absolutamente nada de nosotros puede agradar jamás a Dios. Y sin embargo, por su propia voluntad, de su pura voluntad, Él nos ama. Si alguien en esta noche se da cuenta, entiende, reconoce que es un pecador, es la oportunidad de tu vida. Cada minuto que pasa es un regalo, cada hora, cada día que pasa es un regalo. Por eso, como iglesia oramos, pero también te decimos, como dice la palabra, como embajadores en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios, porque te ama, pero también es un Dios justo que puede juzgarte. Que puede juzgarte. Que en esta noche recapacites y pienses acerca de esta oportunidad que Dios te brinda. Su amor está allí, al alcance de tu mano. Está allí. Por favor, te pedimos, no lo desperdicies, no lo dejes pasar. ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir en debilidad, con temor, Señor, de contarles a otros acerca de lo que significa tu amor y ser amado por ti. Siempre nos faltan las palabras, siempre nos quedamos cortos a la hora de poder expresarlo y de saber hacerlo. Pero sin duda que más allá de nuestra explicación hay un hecho que demuestra de qué manera amaste a este mundo, a cada hombre y cada mujer en esta tierra. Y ese hecho es tu propio Hijo, el Señor Jesucristo, ocupando mi lugar, nuestro lugar, en una cruz inmerecida para Él, pero necesaria para nuestra necesidad de ser perdonados y salvados. Gracias por amarme y amarnos tanto que entregaste tu vida por nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos como iglesia de contarle a los demás acerca de este amor. Y gracias por este amor que se manifiesta en oportunidad de salvación, para que todo aquel que quiera creer, habiendo creído, habiendo pedido perdón por sus pecados, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, gracias una vez más por esta hora y por este tiempo de oportunidad. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.